Ese es un ciclo que estamos llevando a cabo a lo largo de todo este año, que se trata de intentar conectar a los mejores expertos en displasias esqueléticas en diferentes áreas y en diferentes ámbitos, pues con todos los profesionales que están interesados y con todas las familias y adultos que también están interesados. ¿Para qué? Pues para poder tener un mayor conocimiento de lo que son estas condiciones, de lo que son las displasias, para tener un mayor conocimiento también en ese manejo clínico, educativo, cuando toque el área educativa, en el ámbito sociolaboral, en todos los ámbitos en los que, y en todas las dimensiones en los que nos ocupan y desde las que trabajamos siempre desde la Fundación, y ponerlo siempre a vuestra disposición y intentando que tanto las charlas, las ponencias y luego esas preguntas y respuestas sean accesibles y sean lo que hablamos, enriquecedoras para adquirir un mayor conocimiento sobre la condición, nuestra propia condición para los que estemos afectados, la condición de nuestros hijos o hijas, de cualquier familiar o para el enriquecimiento a nivel profesional, porque sé que también hay muchos profesionales que también se conectan porque evidentemente no todos sabemos de todo, ¿no? Entonces, en la que hoy nos atañe, tenemos pues nada más y nada menos que a la doctora Virginia Fano. Ella, bueno, es médico pediatra, me imagino, ya de reputado conocimiento en, esto, ¿no? en estos ámbitos. Ella es la jefa de servicio de crecimiento y desarrollo del Hospital Pediátrico Garrahan, sabéis que está en Argentina, y además es una de las mayores expertas e investigadoras en lo que nosotros nos gusta llamar las ADE, que no es más que acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo. Esto ya así como un breve resumen de todo ese currículum que es enorme, que lleva a sus espaldas durante tantísimos años de experiencia y de formación, pero además a nivel personal no os hacéis una idea de lo que significa Virginia Fano para la Fundación ALPE y para todo el colectivo de las ADE, ¿no? Porque es una profesional que no solo tiene ese conocimiento y esa experiencia, sino que lo pone siempre a disposición. Y eso yo creo que es todavía más maravilloso que el propio conocimiento que uno tiene, ¿no? El de verdad siempre estar disponible, siempre estar accesible y siempre poner ese conocimiento incondicionalmente a disposición del que lo necesita. Profesionales, familias, organizaciones de pacientes, a todos los niveles. Así que aprovecho esta ocasión pública, doctora, para agradecerle públicamente de verdad desde la Fundación ALPE todo el trabajo, toda la ayuda que nos has dado, pues antes recordábamos, el primer congreso que vino de la Fundación fue en el 2010 y ya habíamos contactado contigo tiempo antes y desde entonces es que siempre te hemos sentido ahí, siempre te tenemos ahí y no sabes lo que significa no solo para la Fundación, sino para todas las familias a las que nosotros intentamos ayudar y todas las personas a las que intentamos ayudar. Así que, doctora, cuando quiera, pues nada, estamos ansiosos de verdad de escucharla una vez más. Bueno, para empezar, primero, gracias. No sabía que iba a tener este regalo tan hermoso. Y bueno, ya estoy hecha, gracias a ustedes. En realidad, yo agradezco a Alpe mucho, pero básicamente eh, en las voces y en las manos, tanto de Susana, Carmen y todos los componentes de Alpe, he aprendido muchísimo. En mi experiencia de más de 30 años de seguir niños, niñas, adolescentes y familias con distintas displasias esqueléticas, el poder estar en esos encuentros en donde vivencié la pluralidad, el amplio recorrido dado por esta fundación, la verdad a mí me enriqueció mucho en mi práctica. Bueno, hoy vengo simplemente como a darle algunos conocimientos, porque ciertamente las familias y los jóvenes que pueden estar mirando esta conversación, este conversatorio, ellos acceden a información, todo el mundo accede a información, va a internet, busca, y realmente se genera bastante conflicto, porque a veces es difícil entender el lenguaje médico y cómo uno lo procesa y lo interpreta y lo lleva a su familia, y muchas veces eso genera algunos errores. Entonces mi idea es simplemente hacer un pantallazo por algunas de las condiciones más frecuentes, que es la condroplasia, una de las displasias más frecuentes, y cuáles son los tópicos de interés, sin agotar el tema, pero sí mostrarles un poco la complejidad. Y entonces
de esa manera poder facilitar el conocimiento y el diálogo, que lo que yo creo que es más importante es que las familias se sientan capaces de poder dialogar con sus profesionales en el área que estén, en Latinoamérica, en Europa, poder hablar y preguntar, pero yo leí tal cosa, yo escuché, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Entonces, un poco la idea mía es traerles algunos tópicos importantes. Nosotros estamos en un hospital público, yo trabajo hace más de 30 años en este hospital, y en este servicio de crecimiento y desarrollo nosotros hacemos la parte asistencial, pero también hacemos investigación, que ustedes reconocen, y también docencia. Hace más de 10 años que hacemos jornadas de displasias esqueléticas, donde reunimos a profesionales de toda Latinoamérica, y también damos cursos intensivos sobre estas temáticas y sobre crecimiento. Y por supuesto, extensión comunitaria. Hace también más de 10 años, y me encantaría que quizás alguien en el chat me recuerde cuándo fueron las primeras reuniones familiares que hicimos en el Garrahan, pero hace mucho tiempo. En octubre hacemos la reunión de familias de acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan baja estatura, y también hacemos la reunión de osteogénesis imperfecta. Y con esta retroalimentación con la comunidad vamos definiendo cuáles son las prioridades. Algunos números que nosotros tenemos, puse el corte al 2019 porque ciertamente el 2021 nos ha cambiado el modo asistencial. Estamos en este momento trabajando mucho con telemedicina, hacemos las consultas a distancias a través de una plataforma que nos ofrece el Ministerio de Salud, pero ha cambiado. Lo que quiero contarles es que el grupo grande que seguimos, fíjense, casi 400 pacientes y familias tienen acondroplasia y otro tanto con hipocondroplasia, y otro grupo importante es el de los raquitismos genéticos, las osteogénesis imperfectas, también las condiciones como la pseudoacondroplasia, es decir, el caudal de pacientes que hemos visto en estos años, consideramos que es aproximadamente el 40% de la población argentina. Este es un hospital público, y fíjense, un poquito les quise contar cómo es la línea de tiempo en el desarrollo de la clínica de displasias. Empezábamos en el año 87, pero ya en el 88 empezamos con el grupo interdisciplinario, que en realidad éramos 3 personas, pero se fue agrandando, y empezamos a hacer las comunicaciones académicas tempranamente en el año 2000. En el año 2002 empezamos con estudios moleculares, somos pioneros en Latinoamérica en los estudios para el diagnóstico de precisión de acondroplasia e hipocondroplasia, y tempranamente empezamos las reuniones familiares, escribimos guías de manejo en castellano, que son las primeras en castellano, en el año 2013, y empezamos a publicar lo que ustedes conocen como las curvas de crecimiento, de peso, de estatura, y todo el desarrollo que hemos hecho en ese territorio. Pero en el año 2019 empezamos a hacer reuniones de adultos, es decir, nuestros niños empezaron a crecer y empezamos a generar un espacio que también quiero compartir con ustedes un poco esa experiencia. Y en el año 2021 es el año de la virtualidad, y hemos hecho una enorme cantidad de Zooms y hemos charlado por vía electrónica con las familias. Esto entonces defino yo que lo que estamos haciendo es una gestión cooperativa. Entre los profesionales ahí hay varios niños que ya deben estar grandes, este es nuestro auditorio, y en las reuniones que hacemos anuales con parte del equipo, muchas madres de distintas asociaciones. Ustedes saben que en Argentina tenemos muchas asociaciones que reúnen a las personas con displasias esqueléticas, todas muy valiosas y con sus distintos perfiles. Está el grupo de ACONAR, está el grupo de Baja Talla Argentina, está el grupo de Gente Pequeña, está el grupo de ALAPA, es decir, hay un montón de grupos, y con todos nosotros trabajamos y colaboramos y estamos siempre con todos. ¿Cómo organizamos nosotros? Y esto creo que es el modelo que nos resulta muy útil. Tratamos de que los niños y niñas y adolescentes concurran un día único y que ese día hagan todas las consultas posibles. Y eso depende de lo que necesiten, es decir, no hacen la consulta porque sí, sino como también he visto que ALPE también organiza, es cuál es lo prioritario, si este paciente tiene como prioridad el diagnóstico o tiene como prioridad la consulta ortopédica, y bueno, eso lo coordinamos nosotros en la clínica, que ocurre todos los días jueves del año.
Y lo que sí tenemos claro, y es algo que he aprendido con los años y seguiré aprendiendo, que el diagnóstico de cualquier displasia esquelética, incluso la condroplasia, que es la más reconocida y la que ya la gente conoce su nombre por lo menos, produce y viene asociado a un impacto muy importante psicosocial, pero que es muy variado, va a depender de cada familia, dónde esta familia viene, cuál es su procedencia, cuál es su cosmovisión, por decirlo de alguna manera, y de esta manera va a entender la llegada de un niño diferente, de distinta manera. Entonces, el equipo médico no tiene, desde mi punto de vista, tener un único discurso o una única aproximación. Tiene que acompañar a esta familia en la crianza, el cuidado, el crecimiento, de manera que no es necesario una visión única, ¿no es cierto? Siempre priorizamos lo que es el bienestar del niño, de la familia, en cada momento. Me preguntaban a veces cómo hacemos el diagnóstico de las displasias esqueléticas. Por supuesto que es un enfoque clínico, radiológico, historia clínica, pero básicamente hay como algunos parámetros que uno toma. Hay personas o grupos de condiciones que se asocian a baja estatura y alteración de las proporciones corporales, mientras que en otro grupo, como la pseudoacondroplasia, tiene un momento de un retardo de crecimiento, entonces ese retardo de crecimiento puede ser una llave para el diagnóstico. En otros, la alteración de la marcha, la artrosis precoz, la limitación de la movilidad, y por supuesto, ni que hablar el dolor crónico en las familias que creen que tienen una enfermedad reumatoide y en realidad es una displasia esquelética, así como las luxaciones múltiples en algunas displasias más raras, o las fracturas en el grupo de osteogénesis imperfecta. Es decir, que al diagnóstico lo que tomamos es cuál es la base del diagnóstico. Entonces, para aquellos que estén escuchando y cuyo patología o condición es la pseudoacondroplasia, es bastante parecida clínicamente a la acondroplasia, pero la afectación es diferente. El hueso está afectado tanto las articulaciones, las epífisis, y suele haber dolor crónico, porque son de un grupo de condiciones y de mutaciones que afectan las epífisis y tienen dolor en todo momento de la marcha o en el sentado, es como un compromiso articular. Y está emparentada con esas displasias epifisarias múltiples. Nosotros entonces se llama pseudoacondroplasia porque en algún momento se pensó que era parecida a la acondroplasia, pero realmente es una condición completamente diferente y con otros cuidados. Nosotros, entonces, sobre nuestra experiencia de acondroplasia, fíjense que hemos hecho estudios moleculares en muchos pacientes, en más de 250 niños, y lo que tenemos de estadística latinoamericana en la Argentina es de alrededor de 700 nacimientos, aproximadamente 53 niños nuevos por año nacerían con acondroplasia o hipocondroplasia. Ustedes saben que en la hipocondroplasia en general tarda un tiempo mayor en hacer el diagnóstico, generalmente en el momento de nacimiento no se hace el reconocimiento, salvo en algunos casos específicos. La hipocondroplasia comparte la baja estatura, que es menor que la de la acondroplasia, comparte el acortamiento de los miembros y la macrocefalia, es decir, la cabecita más grande a todas las edades, pero hay mucha variabilidad. La hipocondroplasia puede haber niños que se hace el diagnóstico a los 3 o 4 años, y no es por un error, sino porque se presentó de otra manera. No es tan fija como la acondroplasia, en donde la detección y el diagnóstico de acondroplasia es en el embarazo, en el último trimestre. En cambio, en la hipocondroplasia puede haber algunos casos que sí y otros que no. Es decir, que es más variable el modo de presentación porque son varias mutaciones. Solo el 70% tienen la misma mutación, mientras que en acondroplasia el 100% tienen la misma mutación. Hay menos de un 1 a 2% con una pequeña variación en la posición de los aminoácidos, pero que no cambia la forma clínica. Nosotros hace unos años, la doctora Alejandra Arenas y la doctora Mariana Del Pino publicaron la experiencia de los datos de crecimiento. Es una pregunta frecuente. ¿Hay curvas de hipocondroplasia? No, no hay curvas,
porque son menos niños, y son menos datos, y son más variables. Pero están estos patrones. Fueron más de, creo que de 40 y pico, 50 niños que hemos graficado, y entonces estos patrones, como ustedes pueden ver allí, tanto en la parte superior, que es la estatura de las niñas, que son más bajas a todas las edades, pero que puede ser que los primeros años tuviera una estatura normal con respecto a la población, pero a todas las edades tienen los miembros más cortos. Es decir, no estaríamos en condiciones de hacer todavía estándares, necesitaríamos una muestra más grande. Con respecto a la acondroplasia, ustedes saben que nosotros tenemos una guía que se publicó en el año 2013, en donde es de libre acceso, está en internet, pero estamos cambiándola, porque según un artículo del doctor Tabaradian, que está en prensa y que la ha comentado en varias conferencias, existe mucha variabilidad en el manejo. En distintas partes del mundo se hacen distintas cosas. Y esto ocurre en las enfermedades raras y poco frecuentes. Y esto por ahí es bueno para los papás y a las mamás. Pero a mí me dijeron tal cosa, yo leí tal otra. Hay variabilidad, aún no hay una guía para todos iguales. Estamos intentando unificar algunos criterios, sobre todo en aquellos problemas más importantes. Entonces, hay variabilidad en la expresión de cómo se debe cuidar. En cada lugar hay manejos diferentes. Si usted va a un centro donde el jefe es un neurocirujano, lo principal que va a hablar de las complicaciones neurológicas. Si va a un lugar donde es un traumatólogo, lo que le va a hablar es del genubaro y de la psicosis lumbar. Entonces hay variabilidad en la manera en que se toman los cuidados. Entonces lo que estamos tratando es de unificar los criterios para que exista un cuidado básico para los pacientes con displasias esqueléticas y con la acondroplasia. De hecho, ALPE es algo que ha mostrado en cada uno de sus encuentros. Nosotros hacemos una evaluación inicial, clínica, donde revisamos al niño, vemos la historia clínica, y en aquellos que son necesarios hacemos los estudios genéticos, básicamente cuando hay dudas o cuando viene con un diagnóstico diferente, y en ese caso hacemos la confirmación molecular. Y también hay que acordarse que no todos los niños tienen todos los signos en el momento que lo vemos. Hay signos radiológicos clásicos, que ya los papás los conocen por internet, pero lo importante es que si es una cadera, los huesos de la cadera y en esta zona de la metáfisis es donde está la inhibición del crecimiento, y por eso los huesos largos son más cortitos. No quiero hablar tanto de los hallazgos radiológicos, que es algo más técnico, pero lo traje para decir, los médicos con qué elementos hacemos los diagnósticos, con la clínica, con las mediciones, con la radiología, y eventualmente con los estudios moleculares. En las displasias esqueléticas la radiología sigue siendo muy importante. Muchas veces viene un niño con un diagnóstico de acondroplasia, vemos la radiología y no lo es una pseudoacondroplasia o es otra condición. Entonces es muy importante tener en los grupos que están desarrollando clínicas de displasias esqueléticas alguien que sepa de la radiología. Como ustedes saben bien, la acondroplasia, hipocondroplasia y otras condiciones esqueléticas son enfermedades raras, poco frecuentes, pero que el compromiso no es únicamente la estatura. No podemos limitar la problemática o los controles a la estatura. Es una enfermedad que afecta a varios sistemas, es multisistémica. Es decir, que no solo el crecimiento de la baja estatura y la alteración de las proporciones corporales, sino también que hay una tendencia al sobrepeso, a la obesidad. Hay patrones del desarrollo motor que es específico y diferente. Puede haber alteraciones del sueño, las famosas apneas del sueño, es decir, obstrucción o dificultad en la vía aérea. Hay problemas de oído, con presencia de otitis a repetición o presencia de líquido en el oído, y en los adultos una mayor incidencia de disminución de la audición. Alteraciones ortopédicas, como ya nos habló también el doctor Mackenzie, genuvaros, psicosis lumbar, y por supuesto las temidas complicaciones neurológicas, que ya vamos a hacer referencia,
Y lo menos referido, pero que es una constante, es la presencia de dolor y de fatiga crónica. Es decir, muchas veces los niños al final del día pueden estar cansados en relación a los niños de su misma edad en esta condición. Y por supuesto, como nos dio excelente la colega anestesista, la complejidad de la vía aérea y la necesidad de contar con expertos anestesistas, porque la vía aérea es diferente. Y bueno, y la problemática del adulto que estamos empezando a reconocer. Entonces, entender la discapacidad asociada a la condroplasia y a las otras displasias esqueléticas guarda relación con estos aspectos biológicos que yo les contaba, pero también tiene que ver con la disminución o la facilitación de la actividad de la vida diaria a través de las limitantes medioambientales, si tenemos o no elementos que nos faciliten, como las pequeñas reformas edilicias o del mobiliario, o aquellas personas que necesitan algún tipo de mejoría en la vida común, como el tamaño de las sillas o de los escritorios en la escuela. Es decir, que la discapacidad se va modificando, no es fija, sino que la posibilidad de participar en la vida comunitaria, la participación a través de ganar autonomía e independencia y la facilitación de la sociedad a través de las leyes, permite disminuir y modificar el grado de discapacidad. Y en ese sentido, todas las asociaciones, y ALPE a la cabeza, vemos que van proyectando y presentando proyectos a la Unión Europea, en España, logrando la visibilización, logrando la facilitación de todos nosotros, porque en realidad cuando facilitamos la vida a otros, no les estamos facilitando a nosotros mismos, haciendo una sociedad mejor, más vivible para todos. Quiero contarles rápidamente, tenemos curvas argentinas, donde muestran que el promedio de nuestros varones en la edad adulta es cercano al 1,30 m, es 130 centímetros, y las mujeres cercanas a 120 centímetros. También hay curvas de peso que pueden consultar y llevar a la consulta, bajarlas, y la tienen impresa y se la llevan al pediatra. También las del perímetro cefálico, extremadamente útiles. Los niños con acondroplasia tienen un perímetro cefálico mayor, pero hay que seguirlo, y si siguen paralelo a las curvas, estamos tranquilos. Pero si aumentan y tienen un aumento sostenido, pueden estar indicando, aunque el niño esté perfecto, que hay una hidrocefalia subyacente y merece que haya estudios. Por eso, yo les recomiendo a toda mamá y papá que nace un niño con acondroplasia, bajen las curvas, las imprimen y se las llevan a su pediatra. Y el pediatra se va a ir amigando con estas herramientas que le van a ser útiles. Si uno compara la estatura promedio de las poblaciones donde hay estudios, vemos que somos bastante parecidos. Es probable que los noramericanos son un poco más altos, y los japoneses son más parecidos a nosotros, en la Argentina, y los noreuropeos son un poco más altos. Y lo que hemos encontrado es que si la población es un poquito más alta, los niños y niñas con acondroplasia son un poquito más altos. Es decir, que las influencias de otros genes que modulan la estatura también lo hacen en la acondroplasia, por lo menos lo hemos demostrado en la acondroplasia. Hace muchos años, un trabajo que creo que me llevó a ALPE, que fue el trabajo que hice en el año 2000 sobre 96 niños con acondroplasia, era de los primeros trabajos que se publicaban en español. Y en ese trabajo yo pude ver que los niños con acondroplasia sostenían la cabeza más tarde, alrededor de los 6 meses, que se sentaban solo alrededor de los 9 meses, y que la marcha independiente era alrededor de los 18 meses. Este estudio que hice con el doctor Lizarraga también era similar a los que se publicaban en esa época de Fowler. Es decir, encontré en ese trabajo, por lo que estaba estudiando, que los niños con acondroplasia tienen un retraso de las pautas motoras. Recientemente, los trabajos de la doctora Ireland, Penny Ireland de Australia, es un trabajo hermosísimo porque
toma las pautas longitudinalmente de un grupo de niños y nos enseñó estas estrategias adaptativas. Es normal que si un niño con acondroplasia se quiere parar, apoye la cabeza y con la cabeza apoyada se pare. Y entonces no hay que evitarlas. Todas estas que se ven aquí, que son las estrategias adaptativas motoras, es decir, moverse como si fuera una arañita o darse vuelta y apoyar la cabeza como un arco, eso es normal y hay que dejar que el niño tenga todos sus movimientos libremente. Muchas veces pueden ir a una kinesióloga que no conoce y prohíbe estas estrategias adaptativas. Y está mal, porque ellos tienen que moverse. Tienen una inteligencia absolutamente normal, con unos brazos un poco más cortos, y entonces tienen que moverse. Y entonces si logran esto a través de esas estrategias adaptativas, bienvenidos sea. Entonces usamos estos estándares de Ireland, que son mes a mes, que nos muestran a qué edad están los percentilos 25, 50 de las pautas motoras y de la motora fina, que ciertamente pueden estar un poco retrasadas. Nosotros decimos que los niños, y sabemos que los niños con acondroplasia tienen un desarrollo cognitivo normal, pero pueden estas pautas motoras estar retrasadas, y también sabemos que hay que cuidar mucho las posturas de sentado y de sostén, y es importante que el niño no se siente solo hasta que no logre un control cefálico permanente de varios segundos, minutos, y si no, estar siempre sentado con un apoyo firme. Por eso es recomendado, ya esto sí es una norma como universal, evitar que se siente hasta que no logra el sostén cefálico correcto para evitar la cifosis, que se hace rígida. ¿Qué es la cifosis? Es que la curva lumbar se aplana. Creo que con Mackenzie lo habíamos hablado de eso, y hay que evitar estos carros de transporte que son muy blandos, tiene que ser con un sostén en la columna rígido para permitir un mejor sostén. Una vez que logra el sostén cefálico, esto logra, ya está. También Penny Ireland publicó los skills, es decir, las habilidades de comunicación y alimentación, que son completamente normales. Brevemente les voy a hablar de esas posibles complicaciones. Es normal que por la alteración de la base del cráneo haya un aumento del líquido y haya otitis serosa u otopatía serosa. Y es habitual, no es normal, es habitual. Hay que tener una actitud muy proactiva, hay que evitar las otitis a repetición. Es muy posible que necesite tubos de ventilación, en una época no estaban muy de moda, ahora menos, pero digamos, la visita a un otorrino especializado en niños con acondroplasia es importante, y que no deben tener retraso del lenguaje, es decir, que a los 2 años tienen que empezar a aparecer las primeras palabras, como en cualquier niño, y si hay un retraso del lenguaje hay que ser muy activo en la consulta y evaluar la audición. Es decir, que habitualmente el screening neonatal que se hace de audición, y entre los 2 y los 3 años el pediatra debe controlar que empiecen a aparecer. Ustedes saben que el lenguaje primero se evalúa a través del lenguaje comprensivo, que el niño comprenda, y luego empieza a explicarse y expresarse. Y las mamás saben si el niño cómo está haciendo su comprensión y su lenguaje, aunque aún no tenga palabras verbalizadas. Pero bueno, hay que ser muy activo, porque el niño con acondroplasia tiene que tener un lenguaje normal y habitual. Y esto ha cambiado la información en los últimos años. También es importante que el especialista de otorrino que vaya sea especializado, porque como la base del cráneo es más pequeña y puede haber cierta presión venosa, puede haber un aumento de las dificultades al momento de la cirugía del tímpano, porque hay mayor presión venosa. Si tengo colegas en la charla, si están presentes, el golfo de la yugular suele ser con una mayor presión. Entonces es importante que se evalúe muy bien esa caja timpánica antes de la cirugía, para evitar un sangrado, un mayor riesgo intraquirúrgico. Los especialistas de otorrino pediátricos conocen esto y suelen hacer algunos estudios antes de la cirugía.
Con respecto a los problemas respiratorios, en los lactantes y niños pequeños, la vía aérea es compleja, es de menor calibre, puede ser más blanda, como una malasia, y entonces puede haber distintos grados de compromiso. ¿Es normal que los niños con acondroplasia ronquen? Sí. ¿Es normal que acomoden la cabeza para tener una mejor entrada de vía aérea? Sí. Lo que no es normal, o lo que no queremos, es que haya pausas, y que esas pausas sean importantes y significativas. Entonces, frente a la presencia de ronquido y cierta dificultad, tienen que ir al especialista. En general es un otorrino o un endoscopista respiratorio o neumonólogo. Eso, cada grupo va a ir armando quién es el especialista que se va a encargar. Nosotros sabemos que la prevalencia es alta, que algunos niños necesitan sostén. Tenemos varias niñas que duermen con algún sostén, como el CPAP, BiPAP, es decir, un poco de oxígeno a presión positiva, y también adultos, adultos con displasias esqueléticas que requieren de ese soporte, y cada vez es más frecuente porque se busca y se encuentran estas dificultades del sueño, que luego producen una alteración. Al otro día están cansados, no hay buen rendimiento escolar, así que también somos proactivos en esto. Y hay bastante consenso, estas son las cosas que no hay tantas dudas. Bueno, esto parece muy médico, pero a ver, la base del cráneo está llena de hueso, y es un hueso que responde a la formación del cartílago. Entonces, como en la acondroplasia, la mutación de este receptor del factor del fibroblasto tipo 3 está alterado y no crece bien el hueso, toda la base del cráneo es pequeña, y todos los orificios de la base del cráneo son más pequeños. Y esto hace, ¿no? Porque los papás me preguntan, ¿solamente el foramen magnum es pequeño, que es ese agujero grande que viene en el medio? No, todos los agujeritos tienen una alteración de la forma y del tamaño. Y esto hace la complejidad del manejo neurológico o neuroquirúrgico. ¿Todos los niños con acondroplasia tienen el foramen magnum pequeño? Sí, la mayoría. Muy poquititos pueden tener dimensiones normales. La mayoría tienen ese foramen pequeño, pero la mayoría no les da complicaciones. Es decir, que toda la estructura nerviosa que pasa por ese foramen no sufre, no se comprime. Pero sí, un grupo de niños la tiene. Y en esto, como les decía antes, si uno va a un centro neuroquirúrgico, la incidencia es muy alta. El 40% de los niños que va a un hospital que tienen neurocirugía tienen compresión, pero si vamos a un centro de otra complejidad es menor. Es decir, que no hay una estadística global de cuál es la frecuencia. Depende del centro donde usted se pare y el estudio que lea. Pero que a mí, ¿qué me importa? Lo que me importa es que todo niño con acondroplasia, los 3 primeros años de la vida, hay que cuidarlo estrictamente con respecto a la posibilidad de estas complicaciones. Entonces es importante pensarlo, es importante el examen neurológico, es importante que el niño puede tener, si uno hace, el estudio que hace de excelencia es la resonancia, que por supuesto debe ser hecha en un lugar que uno confía, que saben tener buen anestesista, etcétera, etcétera. Susana, si yo quisiera hablar de esto, tendría que pasarme un día, pero simplemente es como ponerles palabras a todos los temas que ustedes tienen y después pueden conversar con su equipo de salud. Simplemente algunas palabras y clarificar los términos. Espero no ser muy técnica. Y bueno, y hay algunos niños que si tienen el foramen magnum pequeño y la resonancia muestra que hay compresión y tienen clínicas que están siendo afectados, como los estudios del sueño o las pautas de desarrollo, requieren la cirugía descompresiva, y esta cirugía es una cirugía segura, en manos expertas, y muchos niños han mejorado, la mayoría mejoran con esta cirugía. En ALPE siempre van los mejores neurocirujanos también a las conferencias, así que he aprendido muchísimo allí. Entonces esta compresión tiene que ver con la acondroplasia y con el cierre prematuro de todas estas uniones entre huesos de la base del cráneo. Entonces se unen tempranamente, y esto, como en cualquier niño que ocurre más tardíamente, en los niños con acondroplasia se cierran entre los 2 primeros años de la vida. Entonces hace que todas las cavidades son más pequeñas,
y hay un desbalance entre el tamaño del sistema nervioso y los agujeritos por donde tienen que pasar los nervios, la médula, el bulbo, y entonces requiere de una evaluación cuidadosa. Entonces, hoy no tenemos que haya leído yo, no hay consenso si todos los niños tienen que tener resonancia, pero sí, que si uno piensa que tiene una complicación, la resonancia es el mejor estudio, que si hay que hacerla, tiene que ser en un centro de referencia, y que por supuesto una vez que se hizo la resonancia, la tiene que ver un neurocirujano infantil. Esas cosas sí estamos seguros. Después han pasado que se han hecho resonancias que no tenían sentido hacerlas, o se han hecho en un lugar en donde no tienen valor las imágenes. Entonces, como es un estudio que requiere cierta expertise, cierto conocimiento, cuando discutan con su médico esto, es dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, quién la va a leer, quién va a dar el informe. Me ha pasado en la pandemia de una queridísima paciente muy lejos del hospital que estuvo 1 año y medio con una resonancia hecha, que no fue evaluada por nadie, y entonces quizás el mensaje, voy aprendiendo con los años, ¿no? Si uno hace un estudio es para que alguien lo lea, y alguien experto me diga, porque si no está guardado en una carpeta, y me llegó el estudio 2 años después. Entonces, si uno le piden un estudio, ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién va a tomar la decisión? Esto quizás las familias nos ayudan un montón, porque esa conversación coloquial entre las familias ayuda, pero te hicieron el estudio y quién lo vio, qué te dijo, ¿cómo? Bueno, eso creo que es importante. La hidrocefalia es más rara, pero tiene que ver con una acumulación del líquido cefalorraquídeo que no puede drenarse. Antes, las primeras bibliografías hablaban de mucha hidrocefalia, ahora es menos frecuente, pero hay un grupo de niños que requiere el drenaje de este líquido a través de alguna válvula u otras cirugías a veces que pueden resolver. Es muy técnico, pero puede ocurrir. No todos los niños tienen compresión, no todos los niños tienen hidrocefalia. Cuando se sospecha, tienen que ir a un experto que dé respuesta, y ciertamente no todos los expertos dan las mismas respuestas. Pero bueno, ese es otro tema. Los controles ortopédicos son parte de la condición. Estuvimos al doctor Mackenzie, que nos habló muy bien, y hay muy buenos ortopedistas en España, así que solo voy a comentar para el que no haya estado en los anteriores webinars, que la incurvación de las tibias es frecuente, la rotación, y que eso se llama genuvaro, y que muchas veces requiere algún tipo quirúrgica. Otras problemáticas de la ortopedia son si se va a hacer elongación o no, si será de los 4 segmentos del miembro inferior, si se hará del miembro superior. Bueno, todo esto es material de discusión, así como la presencia de la cifosis y la estrechez espinal. Los problemas odontológicos son permanentes, y la verdad, expertos no tenemos muchos. Los dientes son apiñados, el paladar es alto, la ortodoncia resuelve, pero necesitamos abarcar mucho más y aprender mucho más de los aspectos odontológicos en las displasias y en acondroplasia. Y por supuesto, como aprendimos muy bien en el anterior webinar de ALPE, los cuidados anestésicos requieren que los niños que van a tener anestesia tengan una entrevista preanestésica, previo a la cirugía, conocer el anestesista y que el anestesista sepa de la condición. Eso va a minimizar los riesgos que siempre hay, pero cuando uno conoce es más fácil. Y acá venimos para mí lo más importante, que es el día a día. El día a día es, una vez que yo llegué a mi casa y tengo a mi hijo y tuve un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que me asuste, puede ocurrir que me encierre, puede ocurrir que niegue y que no busque más información. Y lo que me parece más importante compartir con ustedes es que hay que todos los días, como en todas las familias y como en todos los hechos de la vida, hay que seguir viviendo, y hay que lograr que estos niños vayan teniendo independencia, facilitarle la actividad de la vida diaria. Cuando uno escucha las historias
tanto en ALPE como en las otras asociaciones de vida de los adultos, ve cómo en las generaciones anteriores los niños eran sobreprotegidos, eran incluso, compartían poco la vida social, dependía de dónde habían nacido. Y entonces hay que facilitar la vida diaria, hay que facilitar las pautas de autonomía, y claramente cuando el bebé llega a la casa, manejar las posiciones para evitar el riesgo de la cifosis, y por supuesto los traslados. El niño con acondroplasia y otras displasias esqueléticas debe viajar en el auto, en el carro, en el asiento de atrás, con una silla de retención adecuada, hasta la mayor cantidad de edad que pueda ser posible, para evitar los golpes, los latigazos sobre la columna cervical. Así que es importante que discutan con su pediatra qué silla de auto usar, cómo usarla, cómo adaptarla, y no evitarla. Por supuesto, acompañar en todo lo que es independencia. ¿Se quieren ir de campamento, a acampar? Claro que sí. ¿Se quieren llevar su propia mochila? Claro que sí. Facilitarle entonces la ropa tiene que ser cómoda, amplia, que pueda ponerla y sacarla con facilidad, los zapatos, los pantalones, es decir. Y por otro lado, fomentar la actividad física, tanto recreativa y la participación deportiva. Es muy importante que sepamos que cualquier cambio de cualquier niño, con, sin displasia esquelética, los cambios que nosotros producimos en la infancia van a tender a mejorar la calidad del adulto, de la vida. Es decir, que nosotros somos muy activos en indicar actividad física y participativa. Cuando ya llega el momento de pasarlo al seguimiento de la vida del adulto, es importante que las personas conozcan su diagnóstico. En ALPE he conocido gente, y en otras asociaciones, de adultos que no saben su diagnóstico. No tienen un diagnóstico, o que cambian su diagnóstico a los 30 y pico de años. Pensaban que tenían acondroplasia y no era. Y entonces es importante que tengan una discusión con el médico, con los conocimientos, con los métodos que tengo para estudio, qué diagnóstico tengo, y con esto, y si no se consiguen en el lugar donde vivo, en otro lugar puede haber un diagnóstico de precisión. Y por supuesto siempre contener en las transiciones de cambios de grupos de médicos, ¿no es cierto? Y por supuesto la importancia de los amigos, la familia, como vemos en las reuniones de familias que hacen las asociaciones. Para la gente nueva, recuerden que los chicos con acondroplasia o displasias esqueléticas tienen que tener las cosas de todos los chicos: las vacunas, ir a la escuela, estimular el lenguaje, y compartir las actividades del resto de los niños del lugar donde yo vivo. Y tienen que tener cosas específicas, que son muy poquitas, que son los cuidados con respecto al crecimiento, a las alteraciones de la funcionalidad, las complicaciones y la autonomía e independencia, que lo van alcanzando alrededor de los 7, 8 años en promedio, como cualquier niño. Muy poquito quiero contarles, y ya termino y dejo para las preguntas, Susana, que es algunas cuestiones de la vida adulta. Hemos recientemente, de este artículo del Dr. Bain, él hizo un relevamiento sobre la problemática del adulto, y al mismo tiempo estábamos haciendo nosotros en el Hospital Garrahan una gestión cooperativa con una becaria, Marisol Cerini, que hicimos una evaluación sobre 27 adultos, al mismo tiempo que en los países del norte se estaba haciendo. Acá hicimos una evaluación de qué le pasaba a nuestros adultos, y ciertamente tenían también las mismas problemáticas que se escribía al mismo tiempo. Era el mismo 2019 lo estábamos haciendo. Existe dolor crónico, hay sobrepeso y obesidad, hay muchos problemas de audición, y completamente problemas de la funcionalidad de la vida diaria. Es decir, si bien la acondroplasia es una enfermedad poco frecuente y rara, en la adultez hay más orfandad y más olvidadas estas problemáticas. Y yo creo, Susana, que también en Europa recientemente empezamos a trabajar en el tema de los adultos. Hay gran desconocimiento de las problemáticas de adultos. Bueno, para terminar les cuento que nosotros hacemos todo lo que podemos. Hacemos reuniones familiares, hacemos reuniones con adolescentes, tenemos libros de familia,
hacemos campeonatos de fútbol y promocionamos la actividad física, en este caso es bádminton, desde el hospital, para aumentar la conciencia y para mejorar la concientización en las familias y en la sociedad. Todo esto gracias a que tenemos un grupo enorme. Y permítanme un minuto para nombrarlos. El Servicio de Crecimiento y Desarrollo tiene personas muy valiosas, como la doctora Mariana Delfino, que es quien hace todas nuestras curvas y la evaluación matemática de todos nuestros datos. La doctora Rosario Ramos Mejía, que recientemente está trabajando también con hipocondroplasia y la actividad física. La doctora María Alejandra Arenas, que también ha publicado sobre hipocondroplasia una serie enorme. La doctora Natalia Baldata, que está trabajando en la transición, al seguimiento del adulto. La doctora Romari, que es becaria y está trabajando también en la comunicación con los pacientes. Por supuesto, Marisol Cedini, que Madrid, que les comentaba que estamos haciendo esta gestión cooperativa, y Paula Damo, quien ha medido durante 30 años todos nuestros niños. Y por supuesto, el equipo se completa con todos los genetistas, ortopedistas, kinesiólogos, médico especialista en desarrollo como el doctor Cajero, y por supuesto la gente del sueño como el doctor Alesque y los neurocirujanos. Es decir, este es el equipo y la verdad que todo, gracias a ello, hemos podido trabajar estos años. Bueno, y traerles la experiencia y estoy ansiosa de escuchar si hay alguna pregunta que pueda responder. Bueno, pues yo creo que aunque sea virtual, esta charla merece un aplauso totalmente. Yo la verdad es que, Virginia, mira que te he escuchado veces, o sea, que te he escuchado en nuestros congresos internacionales, cuando hemos coincidido en otros tipos de congresos, ahí en Oslo en el 2019, que también charla, o sea, cuando termino siempre digo, ay, que no se termine, o sea, cuando acabas digo, ay, que un poquito más, ¿no? Porque está uno tan a gusto escuchándote y de cada charla tuya se aprende tanto y se van cogiendo, yo me he cogido un montón de notas aquí donde me ves, ¿no? Eso Y quiere, eso quiere. es un placer como siempre y son de las, repito, de las charlas que no quieres nunca que se terminen. Así que muchísimas gracias, sobre todo por lo que hablamos al principio, por hacerla el conocimiento tan fácil, el lenguaje tan accesible para todo el mundo que pueda escuchar, ya seas profesional, ya seas mamá, ya seas adolescente, ya seas incluso niño. Es tan entendible que es tan importante eso, saber decir, bueno, pues he terminado de escuchar esta charla, aunque tenga dudas, son dudas puntuales, pero no tengo dudas de lo que me ha explicado la doctora y eso es maravilloso y eso es un lujo, así que te lo agradezco de verdad otra vez. Sí que hay preguntas. Sí que hay preguntas de diferentes tipos, ¿no? Decir en el chat que pedían información sobre las tablas y sobre toda la documentación que iba saliendo en tu exposición. Nosotros en la Fundación siempre tenemos una recopilación, cosa nueva que sale del Garrahan o de cualquier otro estudio. Lo intentamos tener, lo intentamos descargar, lo intentamos comprar si es necesario. Entonces, en nuestro correo, para no andar molestando directamente a la doctora uno por uno, en el correo de la Fundación, que ahora lo ponemos en el chat, podéis dirigiros y nosotros os hacemos llegar todo el material que tenemos, porque sabéis que desde la Fundación, tanto lo que podáis descargar desde la página como lo que nos pidáis a nosotros personalmente en un correo, es totalmente accesible y gratuito y lo ponemos siempre a disposición de todo el mundo. Entonces, todo el material que vosotros necesitéis en cuanto a tablas, que veía que había solicitud de tablas de crecimiento, de perímetro cefálico, del peso, que es súper importante, que habías hablado de adultos, nosotros que estamos viendo en la Fundación que cada vez hay más obesidad en niños. Es verdad que hay un componente genético que va asociado a esa mutación del gen, pero si no se tiene un cuidado desde el nacimiento, en el control de la dieta, en el control de la actividad ¿no? y de la ingesta, que normalmente estos niños tienen más ansiedad y más tal, estamos viendo ahora mismo, ya no solo en España, sino que intentamos contrastar con diferentes puntos, porque ya no es una cuestión de alimentación específica de un país, ¿no? Es un propio de la condición, pero es un cuidado que quizás pues nos hayamos relajado un poquito, ¿no? Pues la estenosis, no sé qué, pero la dieta es súper importante también, ¿no? A veces, Susana, que lo que he visto en pandemia, este año que las familias no han podido venir, pero que se han comunicado mucho, y hemos hecho con ACONAR, por ejemplo, hice un Zoom, o con los chicos de baja talla argentina, y con gente pequeña, hice Zoom, y lo que la gente cuenta es que los niños están con más dolor. Pero cuando les pregunto, ¿qué están haciendo?
todos aumentaron de peso, mucho, mucho, y han estado muchas horas sentados o con algún tipo de juego electrónico, mirando las películas. Entonces, un programa de actividad física participativo y saludable, familiar, porque a ver, decirle al niño, tú tienes que ir a caminar, y yo Sí, no, yo me quedo acá apuntarlo a sentada. cualquier deporte de cualquier manera y yo hacer así, bueno, pues que haga deporte, hay que también ser apropiado y entretenido y motivador y Y claro, un montón de acompañar, cosas, y y acompañar, acompañarlo, desde luego. Y en la acompañar. dieta igual, no vale estar tú poniéndole al niño una dieta y tú metiendo, o sea, comiendo a todo placer, bueno, pues yo creo que hay que seguir un poco una línea de educación, que lo hacemos igual para los hábitos de higiene y para todo. O sea, entender que esa dieta y esa alimentación sana, la dieta no simplemente es comer poco, ¿no? Sino tener una alimentación muy rica, muy variada, pero realmente con un aporte justo y necesario o sea, que necesites, no más, ¿no? Y yo creo que también ahí los padres tenemos que ser ejemplo, ¿no? De acompañar en lo que tú dices, tanto en esa actividad, en el cuidado de la alimentación, porque nos está preocupando muchísimo, muchísimo. Y eso, pues lo que tú dices, deriva en trastornos posteriores, en las estenosis ya en los adolescentes, ya no en los adultos, y en los propios niños, en las curvaturas, bueno, en un montón, y a nivel endocrino, bueno, de Y todos los niveles. las Las apneas, apneas, y de exacto. hecho, tenemos un adolescente en este momento en tratamiento, que con solo bajar de peso disminuyeron las apneas. Es Estaba así. planteando una cirugía y dije, no, bajemos de peso, bajó de peso y ya disminuyeron las apneas. Es decir, que a todas las edades el mensaje es bajar un poquito de peso, a todos, empezar un poco más A todos, a activos. todos. La pandemia, sí, la pandemia ha condicionado a todos, pero sí que es verdad que tienen que entender las familias que ya derivada de la propia mutación de este gen, tanto sea hipo como achondroplasia como pseudo, ya hay un componente que es tendente a ese aumento de peso de por sí. Entonces hay que tener un especial cuidado en todo eso, ¿no? Y bueno, has dado muchísimos datos que nosotros estamos tomando nota porque ya estábamos Carmen y yo aquí hablando ya de manera privada. El tema de la ortodoncia, que nosotros aquí afortunadamente tenemos un ortodoncista específico de maxilofacial, ya no solamente del tema no de lo que es la propia dentadura, ¿no? Sino el trabajo integral, todo maxilofacial, que quizás sea interesante que dé también una charla de ese cuidado, de esa prevención, de ese seguimiento desde el principio. Yo creo que también puede ser interesante. Bueno, no sé, has tratado tanto, tan interesante que es que, no, bueno, no nos da Bueno, para... lo más importante es que se queden con ganas de seguir pensando. Yo Eso el es. mensaje a las familias, el mensaje más importante, primero eh, nadie elige los hijos que tiene, ¿no es cierto? Pero los hijos nos vienen a completar en gran sentido. Y hay que dar la oportunidad de conocer y de acompañar en la crianza. Y en ese sentido, no asustarse frente al discurso médico y poder compartir con el médico, con el fisioterapeuta. Hay muchas madres que dicen, bueno, pero yo le expliqué, que yo leí y no me... Bueno, siéntese, explíquele. Hay que iniciar un diálogo. En las enfermedades poco frecuentes, esto lo hemos hablado muchas veces, Susana, con vos, con Carmen, con Andrea o con Malu acá en Buenos Aires. Es decir, las familias rebotan, vienen por distintos lugares sin una certeza. Y lo que hay que tratar de conseguir, una persona interesada, un pediatra interesado, y con ellos ir buscando el camino, de ir buscando los expertos. Siempre es necesario un pediatra de familia, cerca de la casa, que los conozca, que sepa y que va a ir aprendiendo de la condroplasia. Sí. Es muy importante tener un médico de cabecera cercana a la familia, ¿no? Que conozca a esta familia, cuáles son las particularidades. No es lo mismo atender a un niño en la Argentina que en Uruguay, que si está Rosa por ahí, son tan amables en Uruguay, que no es lo mismo en Chile, y no es lo mismo en Brasil, y menos en España o en Alemania. Es decir, necesito un pediatra que esté a mi lado, que me acompañe y que me escuche, y después ir buscando el especialista. Sí, es un No hay viaje, la más verdad que el viaje para las familias muchas veces es tremendo, es lleno de curvas y a veces te ves, es verdad que te ves solo. Tú sabes que ahora encima estamos trabajando, que yo sí que animo a todas las familias que intenten contactar, porque no en todos los países hay hospitales de referencia como es el Garrahan, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se está trabajando desde varias organizaciones en Latinoamérica y aquí en Europa
por intentar buscar, pues lo que tú dices, vale, no hay un hospital de referencia, pero vamos a encontrar especialistas que estén involucrados, que no tienen por qué saber, pero que sí que quieran saber, ¿no? O por lo menos desde las propias organizaciones dar esta infografía, esta radiografía que has dado tú de este cuidado al nacimiento, por lo menos que las familias tengan claro, bueno, por lo menos sé que decir, oye, tengo que estar pendiente del sueño, tengo que estar pendiente de esta resonancia por la estenosis, tengo que estar pendiente de estas posturas, que corregirlas para un buen trabajo con el bebé desde que me lo dan en el hospital. Estas 4 pinceladas básicas, yo creo que las organizaciones de pacientes ahí sí que pueden ayudar, pues puede ser que no tengan la magnitud de grandes organizaciones, yo que sé, ALPE o algunas europeas, pero sí que tienen recomendaciones básicas que muchas veces para las familias en ese inicio de la vida del bebé son muy importantes. Y luego hay que intentar ir contactando, lo que tú dices, con un especialista que, aunque no sepa, quiera saber. Y con esa documentación que se puede volcar, o bien desde nosotros o bien desde la propia organización que tengan en su país, ir, bueno, pues orientando poco a poco. Yo creo que eso es importante. Es un viaje a veces tormentoso, las cosas como son, ¿eh? Pero bueno, hay que hacerlo. Ciertamente, en el caso de la Argentina, todas las asociaciones que existen de familias, que tienen distintas características, nos hacen muy, muy fácil la tarea a nosotros, porque ustedes como familias tienen una comunicación del día a día que es mucho más simple. Cuando no existían las asociaciones, había que inventarlas, ¿no? Pero lo que nos permitía una consulta, estábamos muchísimo tiempo en pequeñas cosas, que ahora las asociaciones facilitan, porque la familia viene con un grado de compartir saberes y es mucho más fácil la tarea y más efectiva, digamos, ¿no? Sí, nosotros estamos, ya sabes que estamos trabajando con ello, con esta red iberoamericana y esa red europea, que hay que intentar, pues eso, dar herramientas a las familias y a esos profesionales que, bueno, pues que no tienen por qué saber, pero que sí que quieren saber, así que Estoy segura que está lleno de profesionales con saberes. Hay que totalmente. hacer redes. Totalmente. Pues mira, ¿hay alguna pregunta, alguna concreta? Como por ejemplo, tengo mi bebé de 8 meses y siempre que él mueve la rodilla suena como conejos, pone. Entiendo ¿De que es dónde como se el llama ruido mí? local del ¿De dónde conejo. se llama mí? Pues no lo pone. Quisiera Ok, saber a qué bueno, se debe o qué médico, ¿no? ¿Qué especialista le puede tratar el no, tema de la... tranquila, ningún médico, ningún especialista. Ese movimiento articular es por la hiperlaxitud. Fíjense que los niños con acondroplasia, los primeros años de la vida, tienen las rodillas que suelen como evertirse, o sea, son no solo rectas, sino hacia atrás se van. En una postura, si uno los ve paraditos, se le va para atrás la rodilla. Esto porque hay mucha movilidad articular. Los médicos llamamos hipermovilidad articular, así que ese crujido suele ser normal. Tranqui, lo consulta con el pediatra y nada más. Había otra pregunta que decía que si esas características generales de que hay que tener en cuenta o de que se pueden dar, no es obligatorio que se dé todo, la estenosis, la curvatura, también pueden ser características de hipoacondroplasia y pseudo, las A generales. ver, la hipocondroplasia es mucho menos frecuente que la condroplasia. En general, la hipocondroplasia no tiene compresión cervical. En general, no es frecuente, tienen otras problemáticas, pero son lo de la condroplasia más leve, y la pseudoacondroplasia es completamente diferente. Tiene dolores articulares, tiene limitación e hipermovilidad articular, es diferente la condición. Por eso es muy importante que cuando hagan la consulta con el médico genetista tengan la mayor precisión del diagnóstico, porque así los médicos nos aseguramos qué tenemos que ir a buscar en cada displasia. Después hay displasias que tienen cosas muy específicas, la displasia diastrófica, la displasia de Dubicua, es decir, hay más de 350 entidades diferentes, ¿eh? Displasias completamente distintas, pero cada vez más raras. La condroplasia hablamos porque es la más frecuente, pero hay otras que son mucho más raras y es necesario el diagnóstico de precisión para seguir las problemáticas de cada una de estas condiciones. Muy bien. Mira, hablan de, si podrías decirles si se están haciendo cirugías de elongación por la parte pública de Argentina. Leí que en el Sí, se 2009 hacen. se iban haciendo en un hospital de Buenos Aires, si es así. A ver, durante los primeros años 90 se hicieron muchísimas cirugías de elongación de miembros inferiores. Luego,
pasó un poco la tendencia. Ustedes saben que el mundo está como dividido. Hay un grupo que es muy pro, como España e Italia, por las elongaciones, y hay otro grupo que es menos activo en las elongaciones. Yo no tengo una indicación al respecto. Escucho mucho a las familias que quieren hacer y les explico beneficios, qué puede dar el tratamiento y qué no puede dar. Ciertamente tanto España e Italia tienen una experiencia enorme. En la Argentina, en los hospitales públicos, en los 3 hospitales públicos pediátricos se hacen elongaciones. No exactamente ahora en pandemia, pero sí se hacen. Mira, otra mamá pone que tiene a mis hijas o a sus hijas con pseudoacondroplasia y una de ellas no se acepta, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿A quién recurro? Bueno, eso es un tema también importante que nosotros trabajamos mucho también a nivel de, ¿no? de esa aceptación de su condición a nivel psicológico, ¿no? ¿Qué le puedes aconsejar, Virginia? Qué difícil. Ciertamente, seguramente esta familia sí la acepta y le ha enseñado todo el amor y le ha enseñado y le ha mostrado que lo importante en la vida son otras cosas, no solo el tamaño ni las formas. Lo que habrá que ver en cada familia, qué otras cosas se están jugando. La edad de la niña, todos sabemos que hay momentos en todas las personas que algo no nos gusta. ¿Qué sé yo? A mí no me gustaba mi cabello cuando era joven y uno se enoja con eso, así que a lo mejor esta niña está enojada también y es un momento. Así que yo lo que le recomiendo es hablar con el médico y evaluar en la familia cómo se está tomando la situación, no sé de qué país es y cómo. Y yo creo que las asociaciones, tanto ALPE como la asociación del país donde vivas, te pueden ayudar para poder dirimir si existe una problemática psicológica real o es una etapa más que tienen todos los niños, ¿no es cierto? Es muy difícil sin conocer la familia, incluso conociendo la familia a veces nos equivocamos, ¿no? Pero lo importante es cómo lo toma la familia, la aceptación y el cariño de la familia y socializar, abrir, a lo mejor a veces son familias muy pequeñas, en pueblos muy pequeños donde no hay otros chicos para sociabilizar. Nosotros nos ha ido muy bien y la gente de Argentina puede dar fe en las reuniones de adolescentes, se divierten un montón, la pasan muy bien, se ríen y salen amistades y creo que eso hace bien, el encontrarse con otros siempre hace bien. A lo mejor esta niña no ha tenido esa oportunidad, no lo sé. No quiero Sí. hablar de eso. No, claro, cada caso realmente es muy particular. Lo que sí que es verdad es que tampoco hay que tener miedo en ponerse en manos de profesionales cuando vemos que estamos un poco superados en ese aspecto, porque mucha gente a veces es reacio de decir, bueno, pues es que voy a hablar con un psicólogo, porque parece que no, que es como tabú muchas veces ese profesional o ese especialista. Nosotros aquí en la Fundación tenemos un equipo de psicología que vienen además del grupo de la Universidad a Distancia, la UNED en Madrid, que a base de ir tratando este tipo de casos se han especializado incluso en cosas, en pautas a veces muy comunes, que tienen que ver con la propia aceptación de la condición y un montón de cosas. Bueno, ahí Susana tienes una buena charla, ¿eh? Son fantásticos, que tenemos alguna charla grabada que os animo en nuestro canal de YouTube, que dejamos grabadas las charlas, hay charlas relacionadas con este tipo de cosas, haremos otra con Paloma, que es un poco la que dirige este tema de terapias, además, lo que tú dices, muchas veces viene muy bien grupales, ¿no? Porque tú ves que tú no estás solo con este problema en este mundo, que el de al lado también lo tiene, y ahí dices tú, bueno, aunque sea esta frase muy típica de mal de muchos consuelo de tontos, o sea, el tú verte que el de al lado, o sea, que tú no eres rara y única aquí, pues a veces es importante. Y luego aprovechar ese tipo de encuentros que nosotros también intentamos propiciar con los congresos, los pequeños encuentros, las pequeñas quedadas, en la que no solamente va a las personas y los niños con acondroplasia, sino que es totalmente inclusivo, como la propia sociedad, pero que sí que tienes oportunidad de encontrar a niños, adolescentes, a chicos, a chicas con tu misma condición o parecida, con sus características y con su pleno desarrollo, y a veces a veces no, es muy gratificante, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, porque compartes también penas, como quien dice, ¿no? Y también alegrías y también desafíos, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Cuando veáis que hay oportunidad de participar,
que no se cierren, que intenten buscar esas ocasiones de encuentro que son maravillosas. En nuestro Congreso Internacional, ya ni te cuento, están todos invitados de cualquier parte del mundo porque merece la pena. Pero sí Divino, estos talleres que que no haya miedo a buscar ayudas profesionales, porque hay profesionales maravillosos vamos, que están ahí para ello, para ayudarnos. Bueno, llega preguntas también de investigación, como no podía ser de otra manera, ese tema tan de actualidad que tenemos aquí, ¿no? Porque además no hacen más que saltar, ¿no?, últimas noticias. Nosotros vamos a publicar, de hecho, ahora cuando acabe tu charla mañana, la última noticia que tenemos sobre Biomarín, precisamente, que es lo que hablan. Y bueno, pues preguntan si puedes informar acerca de la empresa Biomarín, que está realizando los tratamientos en modo ensayo para la cura, que eso habría mucho que matizar con la expresión cura, no cura, ¿no? Pero bueno, que mucha gente dice, tenemos unas expectativas que realmente hay que bajarlas a la tierra, ¿no? Vamos a dejarlo para el tratamiento de la acondroplasia y querían saber cuánto es de cierto, porque hay muchas versiones que circulan, ¿no? Y que están en estudio, que otras que ya están en mercado. Bueno, si podías dar así como una pincelada general. No puedo hablar mucho todavía porque no ha sido aún, digamos, hay ensayos clínicos, o sea, las buenas noticias, ¿cuáles son? Que recientemente se ha encontrado ya las causas de estas enfermedades esqueléticas, cuáles son los genes, las mutaciones, y se ha empezado a desarrollar drogas que van a ese defecto para tratar de saltarlo o aplacarlo, y en esto está esta compañía y otras tantas que están trabajando en este camino de buscar una opción terapéutica. Como ustedes les pude mostrar, la acondroplasia no es solo baja estatura, hay un abanico de problemas que van siendo diferentes a las distintas edades, y estamos todos con muchísimas ganas que aparezcan medicamentos, remedios, drogas que puedan venir a modificar el curso de esa condición. Aún no tenemos toda la información. Ciertamente, como dice Susana, está como muy candente, pero todavía no tenemos toda la información, va a faltar un tiempo para que la tengamos, y no perdamos la oportunidad que tenemos de hablar de los problemas que sí sabemos que hay que resolver hoy, que son todos estos cuidados que yo les contaba. Y bueno, ojalá, estamos muy esperanzados con todas las investigaciones que se están desarrollando, aquí en Europa, en Estados Unidos, así que no tengo mucha más información. Y además, aparte de Biomarín, hay otras compañías que vienen por detrás también bastante rápido en las fases de ensayo clínico. Es un tema de mucha actualidad, muy esperanzador, pero sí que nosotros que hemos estado presentes y trabajando con las compañías, tú lo sabes, Virginia, contigo, desde hace 10 años que empezó esto a ser como un conato de investigación. Es decir, la información la tenemos, pero que sí que lo que tenemos claro, y eso sí que intentamos cada vez que tenemos oportunidad de decirlo, es que independientemente que haya un fármaco o no, que todavía está por ver y que todavía no se sabe cuánto de efectivo va a ser, ¿no? Por eso hablaba esa palabra cura, que lo único que sí que es verdad es que no podemos descuidar el cuidado general de nuestro niño, independientemente que haya un fármaco o no, que se lo administre, incluso en unos años vista que se administre desde el nacimiento, no, porque sí que es verdad que no hay una cura propiamente dicha y que eso no puede desviarnos un poco de esa atención que desde hace tantos años los profesionales como tú y las propias organizaciones de pacientes insistimos en ese trabajo diario y continuo para el resto de la vida con los niños desde que nacen. Ese seguimiento, ese trabajo con la fisioterapeuta, esas consultas rutinarias, ese trabajo con el otorrino, o sea, todo eso independientemente de la investigación que sí que va a ayudar, hay ¿no?, resultados esperanzadores, es verdad que todavía hay mucho que trabajar, ¿no?, que sí que nos va a ayudar, pero que eso, por favor, tengamos muy presente las familias, y yo sé que desde el punto de vista médico se insiste. Nosotros aquí en España somos muy pesadas con los médicos todos los días. Por favor, cada vez que alguien nos pregunte, sí, pero, hay un sí, pero no descuidemos, por favor, en ningún momento ese trabajo diario y continuo desde el nacimiento, porque eso es lo que sí que le vamos a garantizar el futuro a nuestros hijos. Entonces, ahí está todo por ver. Ahora ahí se han presentado los primeros estudios. Claro, estamos hablando, estoy encantada porque estoy mirando el chat mientras vos hablabas y hay gente de Guatemala, hay gente de México, hay gente de Colombia, de Uruguay, está Rosa por allí. La verdad que
Lindo encuentro, ¿eh? Lindo encuentro Sí. generado. Maravilloso, maravilloso. La verdad es que nosotros estamos encantadas de poder llegar cada vez a más gente, ¿no? Porque es muy, muy importante. Hablan también del peso. Si hay un peso límite exacto para No, las decir, tablas, hay que agarrar hay las que tablas, ajustarse a las tablas, lo que y hay hablamos. dos tipos de maneras. Como en las personas, hay una manera que es el peso y la tabla, pero lo más importante es la curva y la tendencia. El peso puede estar alto, pero si siempre se mantiene en ese carril, es mejor que un peso que quizás está bajo, pero salta y se va muy alto, y cambia en poco tiempo y aumenta mucho de peso en poco tiempo. Entonces lo importante es el seguimiento longitudinal y como en todas las personas, lo que se llama el índice de masa corporal, que es el peso para la talla. Y hay índice de masa corporal para acondroplasia, publicados en distintos idiomas, están las nuestras argentinas, están las americanas, están las alemanas, así que hay índice de masa corporal que hay que utilizar. ¿Mm? Bueno, hablan, otra mamá que habla, pues que la niña tiene 6 años y que ya empieza a darse cuenta de lo que son las diferencias tan que empiezan a ser más visibles, ¿no? Y que ella intenta hablarle, pues un poco lo que decimos. No perder la naturalidad cuando hables de la condición de tu hija, no ponerle límites más que los propios, como podemos tener todos, y sí que recurrir a profesionales si llega el momento en el que veis que vosotros, porque nosotros como familia tampoco tenemos capacidad ni herramientas para todo, o sea, damos para lo que damos, que a veces nos sentimos culpables por no estar, ¿no? Pues oye, que también sepamos que tampoco podemos sentirnos culpables por no poder dar de sí para todas las necesidades de nuestros niños. Y más lo que hablabas tú al principio, si tienen un hándicap como es esta propia condición. Entonces, de verdad que no tengáis miedo a buscar pues ayuda, No, en este caso, aparte, pues psicológica o psicoterapeuta, trabajo sí, también con la familia, en fin. no, y lo que pasa es que a veces las familias, eh, si no naturalizan y no pueden hablar francamente, cada cosa que hace el niño van a pensar que es por la condroplasia. Entonces, el niño no es muy bueno en la escuela, es porque está condroplasia. El niño se peleó con el vecino, es porque está condroplasia. No, no es así, es un niño. Entonces, será como es, como cualquier niño. Entonces, también poder separar, es una persona que tiene un nombre, que tiene una historia, que vive en un determinado lugar, que tiene tal padre, tal abuela, y tiene esas características. Cuando uno habla con las mamás, enseguida eso aparece. Sale el miedo, se va el miedo. A veces, bueno, no, esta niña es muy tranquila. Bueno, pero ¿cómo es la familia? Y somos todos tranquilos. Bueno, no es la condroplasia, es la familia, ¿no? La diversidad y poder hablar de no tener miedo. Mira, preguntan también cuánto puede afectar el coronavirus en pacientes menores de 18 años. ¿Hay algún estudio que se... No sabemos mucho todavía. Lo que sí sabemos, acá en el hospital hemos tenido alrededor de entre el 10 y el 15% de los niños testeados positivos, pero no hemos tenido condiciones crónicas en niños sanos. Y los niños que han tenido formas severas, que han sido muy poquitos, son enfermedades súper graves, eh, viscerales, neoplásicas. Hasta lo que yo sé, ningún niño con baja estatura por displasia esquelética ha tenido una forma severa, ninguno en el hospital. Y es más, muchas familias, pero esto es como una anécdota, ¿no? La familia ha tenido todo COVID y el niño quizás también, pero sin síntomas. Lo que quiero decir es que más allá de acondroplasia sí, no, displasia esquelética sí, no, hay que cuidarse, como lo dice la epidemiología del lugar donde vivimos. No hay gente más resistente, sino hay gente al revés, más sensible, que son adultos, en general obesos y con enfermedades preexistentes. Pero los niños pueden transmitir, así que hay que cuidarse en ese sentido. Hablan también sobre la opinión que tienes sobre la hormona de crecimiento en pacientes con hipoacondroplasia, ya que existe un estudio clínico de la empresa Merck Sí, con resultados que parecen positivos. Si puedes sí. decir algo al respecto. Y bueno, de las displasias se ha probado con acondroplasia en muchos años. En Japón, por ejemplo, incluso está probado el uso y nos sirvió. Sin embargo, en la hipocondroplasia, pero ojo, hipoplasia es mucho menos frecuente y los casos que están reportados son poquitos, pero aparentemente existe una tendencia a una mejoría de la estatura en hipocondroplasia. Pero como en todo, el crecimiento hay que mirar el final del crecimiento. Es decir,
que haya un cambio en los primeros años no quiere decir que se sostenga al final del crecimiento, y eso hay muy poquitos datos todavía. Hay otro papá que dice que su hijo le diagnosticaron con pseudoachondroplasia cuando tenía 1 año, que si podría cambiar el diagnóstico más adelante. Hay que ir a un genetista, se tiene que sacar radiografías y eventualmente estudios genéticos moleculares, no sé dónde, qué país es, pero eso se puede hacer hoy. Son bastante frecuentes y fáciles de hacer esos estudios. Una mamá que dice que tengo un bebé de 9 meses que se está interesando por la comida, pero es hipotónico y aún no se puede sentar independientemente. Los pediatras de Perú le dicen que lo tengo que sentar en su silla de comer en forma de L, bueno, la típica silla, y entiende que eso no está bien, ¿no? Que deberían de tenerlo todavía inclinado. Es difícil de dar consejos sin conocer al bebé, pero si no sostiene bien la cabeza, es recomendable la posición de 45 grados, está bien. Eso no quiere decir que no pueda probar algo, testear el gusto de algo y ver si cómo protruye la lengua, si le gusta la comida, eso puede probarse como un juego de la estimulación oral, pero está justito en 9 meses, ya debería empezar a tener un mejor sostén, y eso sí es recomendable que el médico lo vea. Vale, pero sobre todo eso, que tenga mucha atención en el control del polo cefálico, que eso sí que es lo que va a determinar muy mucho, ¿no? Nosotros aquí a veces recomendamos también esos asientos de escayola a medida que le hacen también para mantener, pues, si tiene algún, ¿no? La corrección de la espalda que también puede ser válido, porque además luego solo puedes encajar en la sillita del coche, en la zona posterior, cuando ya puedan, ¿no? Comer más rectos. Pero bueno, sí, sobre todo atención al polo cefálico, que nosotros a veces nos asustamos cuando vemos algún vídeo que... bueno, muchas gracias, Alpe. Ahora, en este caso, neurocirujano y tiene que verlo si persiste en esa postura, ciertamente. Pero como vos decís, Susana, el traslado, hay que tener mucho cuidado en los traslados, como vos decís, traslado en el auto, en el avión, o a UPA, suelto con la cabeza que da vueltas, eso es complejo, sí. Bueno, aquí dice que si hay estudios sobre la intervención en equinoterapia, ¿no? La disminución del FM, la cifosis lumbar, ¿podrían ser contraindicaciones para la monta? No conozco. Nosotros la verdad es que específicamente para esto tampoco, ¿no? Sería un poco, dependiendo además pues del niño, me imagino, pero bueno, ahí sí que nosotros tampoco tenemos mucha experiencia. En otros deportes y en otras prácticas deportivas sí que tenemos consejos, para la equitación no. Bueno, buenas tardes. Tengo un hijo de 4 años con pseudoachondroplasia. Aún sabemos poquito sobre esta condición. Agradecería si pudiera compartir más información sobre ella. Tenemos como principal duda hasta qué punto pueden hacer ejercicio, andar, correr, etcétera, con esta condición, porque se queja mucho de dolores de rodilla y caderas. En general, se nos aconseja que tienen que ejercitarse, pero bueno, el de musculatura está bien. ¿A qué edad se suele hacer, y luego además, ¿no? ¿A qué edad se suele hacer la cirugía correctiva? En caso de que haya esa curvatura, ¿existe algún ensayo clínico para la pseudoachondroplasia? Sí, está, primero que la pseudoachondroplasia es muy variable y tiene que tener un traumatólogo que lo siga, porque hay niños que tienen muy poquito compromiso de cadera y hay otros que tienen más compromiso de cadera y de rodillas. Después la actividad física hay que hacerla, pero adecuarlo al dolor y al disconfort del niño. Y fuera de pandemia, la natación es una práctica para todos sumamente recomendada, de pseudoacondro, acondro, hipocondro, más allá de los oídos. Pero en la natación uno se mueve libremente y se va la contractura y el dolor, así que es recomendable. Y la cirugía depende de cada caso y tiene que decirlo el médico qué es lo que quiere hacer. Hay una mamá que, bueno, que a veces es verdad que siempre lo damos por supuesto, pero mira, habla de cómo es la herencia genética y la mutación, ¿no? Que a veces Claro. como ya lo Bueno, damos todo así, pero bueno, es una pregunta, mira, que puede ser interesante para las familias nuevas. claro. El 80% de los niños con acondroplasia nacen de mamá y papá que no tienen esta condición. Es decir, que son personas de estatura promedio. Y lo que ocurre es en esa gesta una mutación o cambio de información genética que ya el niño lo va a tener
y en ese caso sí, el niño o niña con acondroplasia ya va a poder transmitir, porque es un gen dominante, en cada una de sus gestas, cuando sea un adulto, el 50% de probabilidades de tener un niño con afectación. Es decir, padres con estatura promedio pueden tener un niño con acondroplasia, existe en el 1 o 2%, por eso hay que ir al genetista, la posibilidad de tener lo que se llama un mosaicismo gonadal, es decir, la posibilidad de repetir un niño con esta condición, aunque uno no está afectado, aunque el padre o la madre no está afectado. Es una prevalencia muy baja, pero existen los reportes. Entonces eso hay que ir al genetista. Pero en líneas generales, los padres no tienen esta condición, porque no es una condición oculta, sino que se expresa, y es una mutación dominante. Entonces, recomendación, si es tu primer hijo y no tenés, y tenés una estructura promedio, ir al genetista y evaluar estas rarísimas posibilidades de que tengas un segundo niño con la misma afección. La mayoría de casos no vuelven a tener, y eso es la experiencia de todas las familias, ¿no? La mayoría de familias no vuelven a tener otro niño con esta condición. Pero el niño como adulto, pues sí, están las familias en donde la acondroplasia se transmite como un rasgo, porque está el abuelo, está el padre, está el hijo, que tienen esta condición. Una condición dominante. Hablan si para los niños con acondroplasia es mejor dormir con un almohadón o mejor sin él, así planos. Si hay alguna recomendación al respecto. No, los bebés tienen que tener una cuna plana, boca arriba y sin nada que puedan ahogarse alrededor y con poca ropa para evitar que sea un sobrecalentamiento. A veces sobrecalentamos a los bebés. Pero luego cuando se van poniendo más grandes, cada niño duerme como quiere. Como duerme el papá y la mamá, no se toman hábitos. Muy bien. Hablan de, bueno, que yo creo que lo has dicho en la charla, pero bueno, que si hay curvas para la pseudoacondroplasia. No, no hay curvas. No hay curva para el pseudo ni para la hipocondroplasia. Hay como líneas por donde van los niños, pero no. No. Otra mamá que dice que a sus hijas le dijeron primero que tenían acondroplasia y ahora que tienen pseudoacondroplasia, que eso si se atiende con genética directamente. Sí, sí, con genética y con las imágenes es de un diagnóstico fácil. No sé de qué país son, pero es un diagnóstico fácil. No lo sé, no lo Sencillo. puedo. Tiene una pregunta con respecto a la hidrocefalia, que dice que si dos síntomas claros para poder, esa alarma, ¿no?, de la que hablamos, que si es el crecimiento de la cabeza y la fragilidad en los músculos. Como... No, sobre todo, digamos, ocurre a distintas edades y en menor frecuencia. Si es un niño muy pequeño, el sobrecrecimiento del perímetro cefálico rápido, junto con imágenes de resonancia o tomografía que indiquen que hay mucho líquido, eso es un indicador. Ahora, en adultos o en adolescentes a veces ocurre que empiezan a tener dolores de cabeza persistentes y que nunca habían tenido, y bueno, hemos tenido algunos niños adolescentes con hidrocefalia tardía, ¿no? Raro, pero ha habido en niños con dolor, que ya la cabeza está cerrada, digamos que el cráneo ya tiene todas las suturas cerradas, pero sin embargo tienen dolor de cabeza persistente, difícil, que no un dolorcito, dolor intenso, y hay tenido, sí, pero la alarma es en los niños más pequeños. Mira, una familia de Argentina, papás de Alma, pone, y dice que quieren contactar contigo y con tu equipo médico. ¿Qué deben de hacer? Es muy simple, crecimiento y desarrollo garraham@gmail.com. Mandan un mail y alguno del equipo les contesta. ¿Una referencia de cuándo los niños se pueden poner de pie o cuánto pueden tardar en ponerse de pie con acondroplasia? Bueno, es habitual que alrededor de los 18 meses ya estén logrando una bidipestación, pero puede ser tan tardío como 2 años, 2 años y medio. Pero en esos casos que es más tardío es muy importante la mirada médica especializada para ver si no hay un déficit, si no hay una hipotonía muy marcada. Es decir, que lo habitual es que se sienten entre los 6 y los 9 meses y que alrededor de los 12 a 18 meses empiecen a estar parados, por lo menos parados, sostenidos, agarrados, y luego dar los pasitos en ese tiempo. Si es más tardío, alguien lo tiene que ver. De cualquier manera, la recomendación es que hasta los 3 años todos los niños con acondroplasia deben tener un control, una vigilancia, no solo un control.
una vigilancia muy cercana, ¿no? A los 3 años es como la edad crítica de la mayoría de las complicaciones tempranas importantes. Luego sí puede haber un ritmo, en eso también hay como cierto consenso de que estos son los años críticos, los 3 primeros años. Hablan también de que si el tratamiento de biomarina, fosfolipide para condoplasia también vale para la hipo o para la pseudocondoplasia. No tenemos todavía todos los datos. No, vamos, en principio el ensayo clínico, que eso sí que es fijo, se ha hecho, el que se ha presentado ahora, que habrán escuchado la EMA, la FDA en Estados Unidos y demás, es para acondroplasia. No quita que lo Sé que para investiguen o que estén pensando ahora para la hipo o que ya se están iniciando en ello. Pero vamos, del bosorotidio como tal, ahora mismo es para acondroplasia, que es verdad que hay mamás que cuando quieren entrar en un ensayo clínico porque tienen los niños con hipo, de momento ese ensayo clínico que se estaba realizando a nivel mundial era para acondroplasia. Bueno, hablaban de las gráficas y vuelvo a decir que nosotros tenemos toda la documentación a vuestra disposición, escribirnos al correo de la fundación y os la hacemos llegar. Bueno, hablan que hay una niña de 3 años que tiene cifosis lumbar y le han mandado a hacer una resonancia de la columna. Ya se le hizo una hace 2 años y no había salido mayor alteración a los parámetros normales de la condición. No hay comprensión. ¿Es recomendable volver a hacer otra resonancia? Cuando hace 2 años salieron unos parámetros normales. Bueno, eso lo tiene que ver el médico, ver si hay algún déficit motor del movimiento de las piernas, si empeoró la cifosis. Eso tiene que verlo el especialista. Imposible dar una opinión por este medio. El doctor Mackenzie habló muy bien el otro día de los cuidados y que él sería muy cauto de cualquier intervención en menor de 5 años. Él comentó eso en esa última charla. Pero eso no quiere decir el seguimiento, la resonancia, eso dirá el médico, ¿no es cierto?, que lo está siguiendo. Aquí otra mamá de Argentina que, pues, que necesita tener un bebé y que sería fantástico una guía de este primer año de vida. Yo pues, os animo lo que ha dicho la doctora, que os pongáis en contacto directo en el email. ¿No? Y si no, en la página del Hospital Garrahan ponen manejo acondroplasia y aparece todo. Sí, sí, porque nosotros que también lo miramos cada poco, esas páginas para seguir obteniendo información, además lo pone muy claro, está fantásticamente, no tiene pérdida y se entiende muy bien. Entonces, si vivís muy lejos, sí que es verdad que Argentina es un país que, bueno, que las distancias a veces, ¿no?, son muy grandes, pero que si no se pueden desplazar, la página, la verdad es que está bárbara, para por lo menos... A veces que yo siempre digo, Virginia, que muchas veces tendríamos que empezar por lo que no se debe de hacer y a partir de ahí vamos viendo cómo fluyen las cosas, ¿no? El otro día hablándolo Carmen y yo decíamos, es que tendríamos que hacer una guía de lo que no se debe de hacer, porque muchas veces con esa ansiedad, ¿sabes?, con la que a veces vivimos, de los padres, vemos cada cosa y no, pero tranquilo, relájate, si no, o sea, no por querer hacer, por querer todo. Hay veces que las guías de lo que no se debe de hacer son a veces más apropiadas. Creo que te voy a robar la idea. O sea, y con eso arrancamos la vida. Y luego ya vamos viendo qué se necesita en cada momento, en cada niño, cada circunstancia. Pero lo que no se debe de hacer, por favor, es esto, esto y esto. Y luego ya hablaremos. Porque... Me encanta, te robo la idea, ¿eh? Pues para ti, porque nosotras desde luego que aquí la ponemos cada vez más en práctica. Dice, mira, te voy a decir 4 cosas con esto y a partir de ahí vamos funcionando, porque, excelente. porque es así, ¿no? Bueno, pues más preguntas sobre, yo creo que, bueno, que se escribieron antes de las contestaciones, ¿no? Sobre el Bosoritide. Bueno, pues dando las felicitaciones y gracias. Dice que, bueno, otra que dice que tiene que hacerse estudios genéticos para saber qué tipo de displasia tengo, que si lo puedo hacer desde cualquier genetista del país o tengo que ir a un especialista en displasia. No, que empiece con un genetista pediátrico formado, que no sea un genetista pediátrico, y con eso va a empezar el caminito de cómo es el diagnóstico, sí. Vale. Sobre la elongación en el hospital, que hablaban de la cirugía que se está dando en Argentina, que es en el Hospital Gutiérrez u otro hospital público, que si se está dando las cirugías de elongación. En el Gutiérrez sí, en el Garrahan también, sí.
El Gutiérrez ha hecho muchísimas, tiene mucha experiencia. ¿Hay alguna guía de desarrollo de 1 a 3 años de las personas o niños con acondroplasia? Sí, de hecho has puesto Sí, esa guía manejo. Sí. en tu charla la has puesto, lo mismo, nosotros la tenemos otras dos test que también son muy parecidas, que poneros en contacto con acondro@fundacionalpe.org, que no sé si Sonia lo había puesto en el chat, si no lo pongo yo ahora, y os enviamos esas guías. Infografías que también hemos hecho también un poco en base a un poco la que hacéis vosotros en vuestra unidad, una infografía de las 2, 3, 4 pruebas que hay que tener, ¿no?, en los primeros años de vida para tener esas cosas muy generales controladas, también os las podemos enviar, de 0 a 3 años también. Que nosotros hablamos aquí mucho, que es verdad que no todos los países se dan, sobre la atención temprana tan importante, que se llama, aquí en España se llama atención temprana, en otros países es la estimulación precoz, ¿no?, o la early attention, ¿no?, en otros países de Europa, que realmente es un grupo, un equipo también multidisciplinar, que es el fisio, el estimulador, ¿no?, la socioestimulador, que es sociopedagoga, o la psicopedagoga, perdón, y la logopeda a veces, o bueno, depende de la psicopedagoga si también trabaja el tema de logopedia. Se hace un equipo multidisciplinar que se trabaja con la familia, que es súper importante, con el bebé desde el nacimiento, y toda esta estimulación para la hipotonía, para el control cefálico, para el control postural, para la estimulación cognitiva y motriz fina, motor. Aquí sí se da, porque está pautada en nuestra sanidad, ¿no? Se peleó mucho también desde ALPE para que estuviese protocolarizada en los niños con acondroplasia o otras displasias esqueléticas, con ADE, pero si no, también es bueno intentar exigirla o buscarla, ¿no?, desde el nacimiento. Ese grupo multidisciplinar de fisio, ¿no?, estimuladora, que se llaman allí, y logopedia, para ese trabajo en los primeros años de vida del niño, que es fantástico. Pues si no lo tienes en el sistema público y te lo puedes permitir, pues fantástico, y si no, intentar ver qué canal público en cada país hay para que os den esa estimulación precoz o esa atención temprana, que realmente nosotros creamos una guía de atención temprana específica, Muy buena. que vimos que realmente hay una diferencia importante entre los niños que pasan por esa atención temprana a los que no, y bueno, también la ponemos a vuestra disposición. Poneros de verdad en contacto, que os la damos. Siguen también muchas preguntas sobre el bosorotide. Pues nada, lo que hemos dicho. El primer laboratorio, que es Biomarín, ha mandado, ¿no?, a la FDA todos sus estudios, y bueno, pues veremos si se dan, si ven que no, que son aptos o no. Nosotros esperar. Y luego dice, hay uno que consulta: me operaron de la columna en el Garraham, pero ya soy mayor de 18 años. Ese es otro tema, que es ¿dónde me podía hacer ahora? ¿Dónde me podían atender y hacer el seguimiento ahora? Yo lo que le recomiendo es que se acerque al Garraham y hable con alguno del equipo que lo operó, a ver quién la recomienda, porque realmente no tenemos en este momento nexos. Hay algunos, no sé en qué provincia vive, sino que nos escriba un mail y que tratamos de resolverle el problema. Es que la transición, ¿verdad? Hemos conseguido que de verdad las familias tengan ese cuidado desde el nacimiento, por lo menos se interesen. He conseguido, pues a través sobre todo vuestros, que soy como referente a nivel mundial, ¿no?, que realmente se creen esas unidades multidisciplinares, intentar esos grados de excelencia, esos expertos que quieran formarse y que luego maravilloso. Ahora, que nos falta esa transición al adulto, porque lo hemos focalizado mucho en los niños. Sí que es verdad que los adultos de ahora, hace pues 40 años o 50, no había ni el conocimiento tan siquiera a veces, ¿no?, sobre la propia condición tan exhaustivo. Pero nosotros, por ejemplo, aquí, y en un estudio, un proyecto que hemos hecho también en Europa, que es fantástico, ¿no?, que hacíamos todo, qué tenemos en común en cuanto a demandas, ¿no?, y a necesidades, porque cada país piensa que cada uno, no, y había unas demandas comunes, y eso se sacaron las conclusiones y fueron fantásticas, y una de ellas era esa transición, ¿no?, del cuidado del niño a la edad adulta, ese seguimiento, ese equipo multidisciplinar que siga, que continúe, porque el hospital, si es pediátrico no es de adultos, si es adulto no es La pediátrico. primera sorpresa que tuve en el 19 es que yo pensé que era una problemática nuestra.
Y es una problemática mundial, la carencia y la orfandad en el seguimiento de adultos. Y eso que no hemos hablado de las mujeres con baja estatura y los cuidados obstétricos. Mm. Allí también hay una orfandad al momento de que van a cursan un embarazo, quién las cuida, cómo es la maternidad, si es una maternidad que va a estar con cierta adaptación para que ella pueda tener el niño en las mejores condiciones. O sea, hay mucha orfandad en ese sentido, en los cuidados del adulto, mujer y varón, ambos dos. Así que sí, hay una agenda que tenemos que trabajar y que me fascina, me parece sumamente importante. Esa transición es importante. Mira, hablaban aquí más de investigación. Mira, nosotros hemos creado un canal porque realmente ahora como hay que adaptarse a todas las novedades, aparte de nuestra página, hemos hecho una cuenta de Instagram solo para investigación. Tenemos la de la fundación para temas de todo tipo que abarcamos todo social, laboral, educativo, pues de todo ocio, pero sí que hemos creado una específicamente para investigación. Entonces, si visitáis Acondroplasia Investigación, se llama, y ahí en ese canal de Instagram, nosotros todas estas nuevas noticias y actualidades las solemos poner ahí. Incluso cuando las noticias vienen en inglés o tal, las pones en inglés, evidentemente, pero las traducimos al español para que la noticia esté también ¿vale? Para todo el mundo de habla hispana. Ahí sí que podéis ir encontrando las actualizaciones de lo último que vaya saliendo y sobre todo en un lenguaje, lo que hablamos, intentamos adaptarlo al lenguaje que se entienda, porque muchas veces entramos en cada página, en cada blog, de tal. Bueno, para eso, por ejemplo, Kaiserman, que es maravilloso, ese blog de divulgación científica, que también os animo a que lo sigáis, tratando la condoplasia, que es fantástico, y ese sí que también es un investigador científico maravilloso, que además es papá de una niña con acondroplasia, que tiene un blog específicamente para divulgar, porque cuando hablamos de divulgación científica muchas veces te encuentras cada blog que lo que hace es copiar, o sea, es un copia y pega de lo último que ha salido en investigación, y cuando entra una familia y queda así, porque realmente cuando tú divulgas es para esa persona, al científico ya lo entiende, ya lo sabe, y el médico posiblemente también, pero cuando te pones a leer esas noticias y te quedas como, ¿no? como estabas al principio, o sea, Kaiserman es maravilloso para eso, y nosotros estamos intentando que cuando nos llegan las noticias, tenemos un comité científico internacional maravilloso, donde está también el doctor Ravi Sabariraya y, ¿no? y el propio Kaiserman, Belén Pimentel, Virginia, Logan Mayet, Adver Yayón. Bueno, la verdad es que estamos encantadas, ¿no? con ese comité científico que tenemos para la fundación, y precisamente una de las últimas consultas fue, por favor, esto tradúcelo para que las familias lo entiendan, científicos del mundo, Claro, ¿no? O claro. sea, esto que ha llegado de la EMA, del Bosorotí, de la FDA, de la aprobación, esos tecnicismos, vamos a ver si vosotros, que sois científicos y además estáis en ello, se traduce de manera que nosotros podamos compartirlo con todas las familias del mundo, porque realmente, pues oye, intentamos llegar a todo el mundo para que cuando lean esta noticia sepan de lo que están hablando, porque hay otros blogs que realmente es una locura. Sí, están actualizados, pero el lenguaje es científico y es complicado. Entonces, si queréis seguir algo de investigación, ahí quizás podéis también tener algo de información en lo que hablamos, un lenguaje coloquial, ¿no? Bueno, pues yo no sé si si queda alguna, de verdad, perdonadme, porque entre preguntas y respuestas y chat, a lo mejor se me ha quedado alguna por decirle a la doctora. De todas formas, lo mismo, si os ha quedado alguna duda, enviárnosla a la fundación, que si hay algo que tiene Virginia es lo que hablamos, esa accesibilidad y esa colaboración tan maravillosa, que nosotras se la hacemos llegar y ella os las contestará, y nosotras también, ¿de acuerdo? Nos ponéis el email y la pregunta que haya quedado o que realmente después de haber procesado toda esta información os surja, porque muchas veces no, la recibimos y entre que la procesamos y, venga, pues ahora me ha quedado esto por preguntar, bueno, pues al correo de la fundación y se la hacemos llegar, porque a mí también me da un poco de rabia hacerte perder ya más tiempo, que sabemos que estáis súper ocupados los doctores, bueno, todos en general, pero bueno, vosotros ahí en el hospital, y no queríamos tampoco aprovecharnos mucho más ¿no? de tu generosidad, así que... Yo quiero aprovechar a agradecerles enormemente a Alpe
y en Alpe personalizo en Carmen, en Susana, en Fanny, en todas. La enorme tarea que como que nos marcan una línea y también las asociaciones en la Argentina están trabajando muy bien, tanto ACONAR, Baja Talla Argentina, gente pequeña, todos están trabajando para mejorar la vida en común, ¿no? Si tenemos una sociedad mejor, vamos a estar todos mejor. Y yo les agradezco mucho y la pasé bien. Ya me quedo con algunas tareas, como siempre, que voy para allá, vuelvo con tareas en la cabeza para hacer alguna cosa, así que ya me quedo con tareas para hacer. Les agradezco muchísimo el contacto, la invitación y nos vemos. Nos vemos pronto, muy pronto. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias a todos. Un beso enorme. Gracias. Gracias.